Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en uno de los versículos más cortos que hay en toda la Biblia. No es el más corto, pero sí es uno de los más cortos, que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 18, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 18, dice: Él les dijo, traédmelos acá. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que despidiese a toda aquella multitud para que pudiesen ir por las aldeas de alrededor en busca de algo para comer, automáticamente la respuesta del Señor fue decirles que no. Les dijo que esa multitud no tenían la necesidad de irse por los alrededores, porque como Jesús mismo les dijo, eran los discípulos quienes les iban a dar de comer. Bueno, hasta aquí todo aparentemente bien, pero recordemos que la única provisión con la que contaban los discípulos era simplemente 5 panes y 2 peces. Es decir, algo que podía servir para alimentar, a 2, 3, 4 personas como mucho, ¿verdad? Pero sin embargo, mientras que los discípulos vieron un imposible con esos pocos recursos, el Señor les dijo, traédmelos acá. Qué tremendo, ¿verdad? Qué gran diferencia la actitud de los discípulos frente a un desafío de fe a la actitud que toma nuestro Dios. Los discípulos dijeron, es imposible, es inviable lo que nos pide, Señor. Pero Jesús dijo, dame esos recursos. Muchas veces en nuestra vida también enfrentamos situaciones donde los recursos no alcanzan, donde por más que hagamos cuentas, los números no dan. Y de la misma manera que los discípulos se preguntaban, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde vamos a sacar nosotros estos recursos para alimentar a semejante multitud? Creo que a veces nosotros también nos hemos preguntado, ¿de dónde sacaré los recursos para afrontar esta situación? Esos 5 panes y 2 peces, por más que los partieran en pequeñitos trozos, iba a ser totalmente imposible repartirlos para dar de comer a semejante multitud. Pero sin embargo el Señor les dijo que pusieran en sus manos lo poco que tenían. Muchas veces el Señor nos pide lo poco que tenemos, pero una vez ese poco toca las manos del Señor, ¡wow!, eso se va a convertir en un recurso de inagotable poder. Cuando nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Dios, en las manos del Señor, y pongamos todo lo que somos, pongamos todo lo que tenemos al servicio de Dios, créeme que Dios hará maravillas con nosotros. La Biblia dice en el Salmo capítulo 77 y versículo 14, que Dios es el Dios que hace maravillas y que hace notorio su poder. Pero para eso tenemos que entregarle toda nuestra vida al Señor. Te pongo un ejemplo, mira, para que quizás lo podamos entender aún mejor esta situación. En un momento de sequía, Elías es enviado por Dios a una ciudad llamada Sarepta. Y cuando llega a ese lugar, allí se encuentra con una mujer que era viuda y le pide de beber a esta mujer. Y la mujer le da agua. Pero cuando le pide de comer, la mujer le dice ahí, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y versículo 12, que no tiene para darle de comer, porque solamente tiene un poquito de harina, un poquito de aceite, y que su intención es cocinarlo para después comerlo juntamente con su hijo, para que más tarde dejarse morir porque ya no tenían más recursos. Sin embargo, Elías, lógicamente instruido por el Señor, insiste a esta mujer, a esta viuda, a esta madre sin recursos, que a pesar de tener solamente ese pequeño recurso, que le dé primeramente de comer a él. Y cuando esta mujer obedece, la Biblia nos dice en el versículo 16, que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Porque vuelvo y repito, cuando nosotros ponemos nuestros pequeños recursos en las manos de nuestro buen Dios, de nuestro gran Dios, lo poco se convierte en abundancia. Mira, otro ejemplo de esto es cuando una mujer le pide ayuda, en este caso al profeta Eliseo, porque no tiene ni para comer, no tiene para pagar las deudas, dice la Biblia. Y sorprendentemente la respuesta de Eliseo, que se encuentra
allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4 y versículo 2, fue: declárame qué tienes en tu casa. Así que esta mujer le dice: vamos a ver, Eliseo, no tengo nada. He venido a pedirte ayuda porque no tengo absolutamente nada. Si tuviese, no hubiera venido a ti. Lo único que hay en mi casa es una vasija de aceite. Y mira lo increíble que sucede, porque Eliseo le dice que consiga vasijas vacías, recipientes vacíos, todos los que puedas. Y cuando consigas muchas vasijas, vuelve a tu casa, enciérrate con tu familia y con la única vasija que tienes llena de aceite, comienza a llenar todas las demás. Y así lo hizo esta mujer. Cogió el escaso recurso que ella tenía, obedeció a la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña cómo el aceite comenzó a multiplicarse y a multiplicarse de una manera milagrosa, llenando todas las vasijas. Los recursos en nuestra mano no tienen la capacidad de multiplicarse. Pero cuando nosotros obedecemos a esa orden de Jesús que dice: traédmelos acá, pronto veremos cómo el milagro va a comenzar. Cuando uno tiene mucho, quizá no le cuesta dar algo para el Señor. Porque bueno, cuando das ese algo, teniendo mucho, no lo vas a notar en tus recursos. Pero cuando el Señor nos pide lo único que tenemos, eso ya es un tema diferente, ¿verdad? Eso ya es un llamado a la acción de nuestra fe, el depositar en sus manos lo único que poseemos. La Biblia enseña en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 23, que cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios puede ponernos sobre lo mucho. Y espero que por favor no estés entendiendo este mensaje solo en el área financiera, porque en ningún momento estoy hablando de dinero, que también puede ser usado esta palabra, este mensaje para el dinero, para las finanzas, sino que estoy hablando quizá de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones, de tus talentos y aún de tu propia vida. Quizá no tienes los talentos que otra persona tiene. Quizá no tienes, qué sé yo, esos dones que se le manifiesta a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios. Quizá no tienes tantos recursos como quizá pudiera sí tener otra persona. Pero sea lo que sea, tienes un gran recurso que se llama fe. Y tienes que darle al Señor lo que tienes y Él hará maravillas. La Biblia dice en 2 ocasiones, tanto en el Salmo capítulo 60 y versículo 12, como en el Salmo capítulo 108 versículo 13, que en Dios haremos proezas. Ojo aquí, no somos nosotros por nuestra propia cuenta que vamos a hacer las proezas, sino que es en Dios que haremos proezas. Cuando colocas en las manos del Señor tu vida, cuando colocas todo lo que eres, todo lo que tienes, es ahí cuando vas a comenzar a ver la mano de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Tu palabra es una fuente de ánimo, de gozo, de alegría para nuestra vida. Gracias por habernos levantado un día más de la cama, Señor. Oramos para que puedas guardarnos, para que puedas bendecirnos en este día, para que tu bendición nos acompañe, Señor, para que tu gracia y tu misericordia no nos abandone en todo este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que aún lo poco que tenemos, si lo depositamos en tus manos, tú vas a hacer maravillas, Señor. Gracias porque eres un Dios que provee, un Dios bueno, un Dios que no conoce la palabra imposible. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a regalarnos este privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.